¿Está lo de claro o es una percepción nuestra? Hola María Josefa, hola Pancho y también buenos días a tu gran audiencia. Yo creo que lo más grave es que parten de la subjetividad y el prejuicio contra los medios de comunicación. Difícilmente saber qué es lo que pretenden decir con el linchamiento mediático, porque lo último que se ha visto en el país son, por ejemplo, durante las sabatinas, cuando se exhibe la foto de los periodistas, e inclusive el presidente dice no retiren para que todo el mundo los vea. Y como eso se replica en grandes proporciones porque están encadenados canales de televisión y también radios, no sé si eso es el linchamiento mediático, porque habla de concertar. Yo de lo que sé con la experiencia trabajando muchos años en los medios de comunicación, nunca uno se ha puesto de acuerdo, nunca se ha concertado para hablar sobre determinada persona. Pero ya yendo, porque ya es un hecho dado, ya no podemos retroceder, está aprobado con la inmensa mayoría, es que cómo va a ponerse esto, y hay que acordarse del pasado porque la historia no nos debe hacer perder de vista de las cosas. Esta ley, esto del linchamiento mediático habría sido aplaudido por los banqueros corruptos, aquellos que quebraron el sistema financiero ecuatoriano y cerraron y terminaron cerrando los bancos, porque ahí sí todos los días en todos los medios de comunicación salían los problemas de los banqueros. Entonces ellos, si aludían al linchamiento mediático, habrían seguido operando esos bancos, llevándose el dinero de la gente. Entonces parten simplemente de un prejuicio. Es algo inconcebible porque ya tienen todos los poderes del Estado y ahora quieren controlar los medios. Y esto no es nuevo, María Josefa. Revisando porque hay ahora archivos y uno puede mirar todo lo que ha pasado, y a inicios del gobierno, en el 2007 mismo, ya se veía y decíamos, y mucha gente dijo, el objetivo es controlar los medios. No les gusta que sea al poder, a ningún poder, ni al poder político, ni al poder económico, pero más al poder político, esa vigilancia consustancial a la democracia que la tienen los medios. Y ellos, para justificar esto, conciben desde otra forma la comunicación, intentan comunicarse ellos directamente con el pueblo, el poder y el pueblo, desechando a los medios de comunicación. Parte de todos unos prejuicios que no representan sino el desconocimiento de lo que significa una democracia. Entonces ahora, ¿quién va a poner el titular con tranquilidad de un medio de comunicación si después subjetivamente alguien de la Superintendencia de Información puede venir a decir ese titular no corresponde? Quizá va a haber una persona sentada en el escritorio de cada editor, uno desde la Superintendencia de Información, significa desde el poder, vigilando qué titula o qué no. Yo creo que la reacción de los organismos internacionales, de Periodistas Sin Fronteras, de Human Rights Watch, de la prensa colombiana, es porque están impresionados, no pueden creer que un gobierno que se llama revolucionario haya amordazado no a los periodistas, al país, y lo que ha hecho este momento es perder la posibilidad de que la gente se entere de lo que está pasando. Y no solamente eso, y me encantaría preguntarle a Pancho su opinión. Talía nos dice algo muy interesante: no les gusta cómo los medios lo miran y no quieren medios de comunicación por en medio, no quieren a nadie por en medio, quieren directamente atrapar la comunicación con el ciudadano con una sola visión. Por ejemplo, nosotros hemos invitado ahora a Orlando Pérez, como decía, y a Mauro Andino, y así mismo hemos invitado siempre ministros. Ya es un secreto a voces que les tienen prohibido venir. Sí. Entonces, ¿cómo se pretende decir que esta es una ley de comunicación que significa democracia, espacio de diálogo? ¿Es una contradicción? ¿Es un tema político, Pancho? ¿Qué mismo significa la intención de esta ley? A mí me encantaría poder tener más tiempo para desmenuzarlo, ¿no? Pero en lo concreto yo creo que ahora tenemos que incentivar nuestra diferencia. Se busca pensamiento único para defensa de intereses no ideológicos. Yo creo que el tema fundamental tiene que ver con corrupción. Ha sido duro para el régimen, lo más duro que le ha ocurrido es cuando se le dice, vea, esos hospitales tienen sobreprecio, esas ambulancias no sirven, esa carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya no se quiere y algunos van a cuidarse por autocensura de ese tipo de comentarios. Igual en relación a derechos humanos. Yo no tengo ninguna vinculación con el MPD ni la he tenido nunca. Y más bien he tenido algunas actitudes en contrario de las de ellos en relación al manejo de la educación.
Pero lo que le están haciendo a Mary Zamora clama, pues. No, eso no tiene nombre. Entonces, ¿qué está pasando? Yo quisiera, si me permites, en 2 segundos, una cita. Me traje aquí este librito que me conseguí estos días y es una maravilla. Una cita de Antonio Gramsci, un gran pensador marxista italiano que escribió Cuadernos de la cárcel. A lo mejor hay que comprar cuadernos estos días. Esto se llama Odio a los indiferentes. Y planteando lo que está ocurriendo en la Italia de esa época, 1917, se pregunta por qué ocurre esto. Y dice que lo que ocurre no ocurre tanto porque algunas personas quieren que ocurra, sino porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja que se aten los nudos que luego solo la espada puede cortar, deja promulgar leyes que después solo la revuelta puede derogar, deja subir al poder a los hombres que luego solo un motín podrá derrocar. Es decir, tenemos que, tal vez de formación profesional, hacer medicina preventiva. ¿Y cuál es la mejor frente a esta ley? Yo creo que el escándalo ya no sirve. Ya sabíamos que se venía, estaba anunciada. ¿Cuál es la mejor manera de defender la libertad de expresión? Ejerciéndola. Hemos sido excesivamente tolerantes. Cuando la prensa, los medios se enteraron, porque surgió el rumor de que había un negociado en la adquisición de radares, lo comentamos como un sobreprecio en adquisición de radares que no servían, que el avión no se comunicaba con lo de tierra, etcétera. Pero eso en el lenguaje antiguo se llama traición a la patria, porque fueron fondos de la defensa nacional los que se mal usaron. Y sin embargo, por allí se dieron explicaciones, más bien hemos sido demasiado tolerantes. Y en cambio se acusa de traición a la patria a quien piensa distinto. Ahí está. Y se ha cambiado fundamentalmente lo que nos preocupa, Thalía, y esta ley de comunicación pudiera eventualmente sepultar aún más una fidelidad que se le debe de tener a la Constitución, a derechos humanos, y no a una ideología individual que pareciera que quiere penetrar en la cabeza de todo el mundo, como que si fuera la única opción, independientemente de sus intenciones. Sí, 2 cosas siguiendo la línea que dice Pancho Huerta. No se habría enterado el país de los come cheques, no se habría enterado del ministro de Deportes Carrión, no se habrían enterado del desvío de dinero del Banco Nacional de Fomento, de unos $4 millones que se desvió del Ministerio de Ambiente y que todavía no se sabe qué es lo que ha sucedido. No se había enterado de unos pasaportes, unas visas falsas en Guayaquil y de una serie de cosas si es que no sería por la prensa. Entonces la intención es mordaza a la prensa para que el pueblo no se entere y que el pueblo se alinee. Pero respecto de tu pregunta, yo sí creo que es, aparte del requiem por el periodismo investigativo, que habrá que reinventarse, porque coincido que tampoco vamos a rendirnos. Lo otro es lo absurdo que significa. Este momento el canciller de la República está en Londres visitando a Assange, símbolo, según ellos, de la libre expresión en el mundo. Y mientras se hacen un viaje a Londres a visitar al símbolo de la libertad de expresión en el mundo, aquí proscriben la libertad de expresión. Mientras la Constitución habla de garantismo, aquí se persigue a los luchadores sociales, la Constitución habla de la libertad de expresión y se amordaza a la prensa, o se pretende amordazar. Todavía en este momento podemos hablar. Entonces es un absurdo, y también claro de la naturaleza, ¿no? Ahí la Constitución le da derechos a la naturaleza y se hace una ley que podría significar el fin de la mayor riqueza que tiene el Ecuador, aparte de su pueblo, que es exactamente la Amazonía, y que son zonas extraordinarias, inclusive designadas por la UNESCO como Patrimonio de la Biosfera. Entonces estamos en un momento realmente de oscurantismo, y lo que me preocupa desde el fondo de mi corazón, te digo, María Josefa, es cómo la sociedad no reacciona. Entonces llegará un momento, y lo que ha leído Pancho Huerta es exacto, porque el tiempo regresa y además todo es pendular, pero no vamos a querer que la gente caiga en cuenta después y reclamen a alguien. ¿Por qué no dijeron? Este momento hay una ausencia de sensibilidad. Yo sé que este momento hay bienestar en mucha gente, que hay dinero circulante, que hay buenas vías que se ven con la vista, que se ven, valga la redundancia, tenemos que ver con la vista siempre, que hay cosas, ha mejorado la situación de la mayoría de la gente.
pero eso no significa, no puede compensar el que te quiten la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y que quieran que todos nos alineemos con un pensamiento único. Aquí no, está Lía. Y no es solamente, democracia. y no solamente no significa, no lo necesita, porque pues tiene alto índice de popularidad, no necesita cerrarle los ojos y los oídos a las personas, menos la boca. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial, ya volvemos, seguimos con Pacho Huerta y Thalía, que es aquí.